Listo, ahora en este video aprenderemos sobre el lenguaje de control de datos DCL en Postgres, la importancia en la seguridad y cómo podemos revocar los permisos predeterminados del grupo de public para evitar accesos no deseados. En primera instancia, ¿qué es el DCL? Data Control Language. Es un conjunto de lenguaje SQL utilizado para gestionar los permisos y accesos a los datos dentro de una base de datos. Los comandos principales del DCL es el grant, que asigna permisos a usuarios o roles, y el revoke elimina permisos previamente asignados. ¿Por qué es importante? Porque permite un control estricto sobre qué usuarios pueden acceder a qué datos, previene accesos no autorizados a información sensible. Se usa en combinación con los roles y grupos de Postgres para definir políticas de seguridad. Ahora, ¿por qué vamos a revocar los privilegios del grupo de public? En Postgres, todos los usuarios pertenecen automáticamente al grupo public, lo que significa que cualquier usuario nuevo hereda ciertos privilegios sobre la base de datos y sus objetos. El problema es que por defecto el grupo public tiene permisos sobre todas las estructuras dentro de la base de datos. Esto significa que cualquier usuario puede conectarse a la base de datos, usar los esquemas y leer las estructuras de tablas, aunque no necesariamente los datos. La solución es, para evitar estos accesos no deseados, revocamos estos permisos desde lo más general, por ejemplo el nivel de table space, hasta lo más específico, nivel de tablas. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a volver un momentico al código. En este caso vamos a listar nuestros esquemas. ¿Listo? Perdón, nuestros table space. Entonces, al 92, ¿de qué? De B. Listo. Bueno, vamos que él haga la búsqueda. Ahí está nuestro esquema EPS-TV y vamos a darle más. ¿Listo? En este caso podemos ver nuestro listado de table space y aquí hay unos privilegios. ¿Listo? En este caso nosotros no hemos creado ningún usuario al cual le hemos dado o otorgado privilegios. Esto significa que nosotros no le hemos dado un grant. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ir /q y vamos ahora a ingresar a nuestra base de datos. Nuestra base de datos se llama ¿qué? EPS-TV, pero ahora vamos a ingresar, por ejemplo, con un usuario. Creo que teníamos un usuario que se llama UTS. Listo. Y ahora vamos a ingresar la contraseña 1, 2, 3. Creo que era esa. ¿Qué sucedió? Nos dejó entrar. ¿Le dimos permiso para que ese usuario ingresara? No. Pero como pertenece a un grupo llamado public, puede hacer un proceso de ingreso. ¿Listo? Lo mismo va a suceder con todos los objetos. Entonces, por ejemplo, yo podría intentar establecer un esquema. Vamos a ver si nos deja. Nos puede dejar ingresar al esquema public. Vamos a ver si nos deja ingresar a medicamentos. Punto y coma. Nos dice set. Ahora vamos a dar un select current esquema. ¿Listo? Me dice que no estoy ahí. ¿Lo copié bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me va a dejar ingresar al esquema de ¿qué? Público. ¿Por qué? Porque pertenezco al grupo de public. Entonces, por ejemplo, vayamos a ¿qué? Al esquema de public. Y vamos a ver si nos lo muestra. Si no lo muestra, entonces tenemos acceso sobre público. Por ejemplo, intentemos crear alguna estructura. Entonces, public create table. Vamos a crear esta. Vamos a crearle
un número que sea de tipo serial, o sea, un entero, en este caso un entero 4 sucesivo. Y además de eso, vamos a colocarle una cadena que se llame nombre, que va a ser, por ejemplo, de varchar 20 y no más, y punto y coma. Me dice permiso denegado al esquema público. Puedo ingresar, mas no puedo crear. Entonces hay ciertos permisos que se le da, listo, pero hay otros permisos que no va a tener acceso. Si yo tuviera una tabla creada ahí en ese esquema de public, entonces hay la probabilidad que nuestro usuario, que se llama UTS, pueda ingresar. Listo. Bueno, vamos ahora a cambiar de usuario. Si ustedes se han dado cuenta, miremos el PROM. Si se dan cuenta, dice EPS-DB, es la base de datos, pero miren que aquí aparece un mayor que. Significa que estamos bajo un usuario normal. Si nos muestra un numeral, significa que estamos bajo el superusuario de Postgres. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Bueno, vamos a salirnos y a volvernos a entrar con nuestro superusuario. ¿Listo? Listo. Nuestra contraseña POS UTS. Mire el PROM, ya volvió a cambiar. Perfecto, listo. Entonces, vamos a volver a listar los esquemas. Perdón, table spaces, listo. Con un poquitico más de información. Listo. Y ahora vamos a revocar todos los privilegios que están asociados a esos esquemas. Entonces, espérame un momento que tenía aquí la revocación ya lista y ahora la borré. Entonces, EPS-TV y voy a hacer un revoke to all privilege. Listo. Bueno, lo voy a copiar acá y lo pego. Entonces, estoy haciendo un revoke all privilege on table space EPS-TV from public. ¿Listo? Bueno, ya me dice que lo revocó, pero si ustedes miran listado de table spaces, privilegios, no aparece nada. Pero ahora vamos a mirar cómo ha cambiado. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Los privilegios se acaban de actualizar. Entonces, ya que no aparece como tal que los privilegios, en este caso del table space, estén en el grupo public, pero sí están a quién, al usuario de Postgres, que es el dueño. ¿Listo? Bueno. Ahora, importante tener en cuenta esta línea que está acá dentro de la columna de privilegios. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esa parte, nos está diciendo que el usuario Postgres tiene permisos sobre, en este caso, un table space. El igual C backslash o ese C específicamente significa que el usuario tiene privilegios de create, es decir, puede crear bases de datos en ese table space. ¿Listo? Además de eso, ese backslash Postgres indica que estos privilegios fueron otorgados por el usuario de Postgres. ¿Listo? Entonces, una conclusión o algo muy específico, el usuario Postgres tiene permiso de crear objetos en el table space EPS-DB y este permiso fue asignado por el usuario Postgres. Entonces, si yo fuera a analizar esto, vamos a preguntarnos por qué. Si yo lo que hice fue pasar a un table space, ¿listo? Y decirle, espere, quítame
el permiso correspondiente. Pero ¿qué sucede? Yo no le puedo quitar el permiso como tal a Postgres porque él es el administrador en este caso de este table space. ¿Listo? Entonces el table space le pertenece. Entonces, en este caso, el table space nos va a tener la información del public. Ya hicimos una revocación a este grupo. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que le sigue? Vamos a hacer una revocación de permisos sobre la base de datos. ¿Listo? Bueno, vayamos al código. Listo. Y voy a buscar el código que ya tengo medio listo por acá. Listo. Busco. Bueno, ya lo encontré. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Ya hicimos esta revocación. Vamos a conectarnos sobre la base de datos, que sería /c, C minúscula, y EPS-DB. Listo. Ya estoy conectado sobre la base de datos EPS-DB con el usuario Postgres. Quiero mirar al 92, listo, L más, listo. Eso me va a permitir ver los privilegios. Entonces miremos los privilegios acá. Entonces, por ejemplo, aquí está nulo. Significa que no le hemos quitado privilegios al grupo de public. ¿Listo? Entonces, vamos a ir otra vez a todo lo que es la base de datos. ¿Listo? Bueno, en este caso, voy a hacer un revoke all privilege on database EPS-DB from public. ¿Listo? Entonces, revoque todos los privilegios sobre la base de datos EPS de este grupo, o sea, quíteselos a ese grupo. Listo. Si le doy enter, ahora sí. Y ahora voy a volver a ver mi listado de base de datos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora me aparece esto. Esto nos está indicando que estoy removiendo o estoy revocando algunos privilegios que están asociados sobre ¿qué? Sobre las bases de datos. Esta parte, como les decía, es la estructura de los privilegios en Postgres. En primera instancia nos va a salir el usuario al cual tiene ese privilegio. ¿Listo? Entonces, como Postgres también está dentro de ese grupo público, o ya hemos hecho esa distinción, entonces nos está diciendo, bueno, Postgres, el que quedó, tiene los siguientes permisos. En primera instancia, Postgres tiene todo, por ser el superusuario. Entonces, y por ser el dueño de la base de datos, por aquí debe decir owner, ¿listo? O dueño. Bueno, entonces él tiene todo. Bueno, en primera instancia, como les decía, es el usuario que tiene los privilegios sobre la base de datos EPS-DB. ¿Listo? Luego viene esta C mayúscula, que significa create. El usuario Postgres puede crear nuevas bases de datos. ¿Listo? Además de eso, tiene esta T, que es de temporary. Puede crear tablas temporales en la base de datos. Y esta C minúscula significa que puede conectarse a la base de datos. Y /Postgres significa que estos permisos fueron otorgados por el usuario Postgres. Conclusión. El usuario Postgres tiene permisos de conectar, crear bases de datos y crear tablas temporales en EPS-DB, y estos permisos fueron otorgados por el usuario de Postgres. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Ya le quitamos los permisos de conectarse, de crear tablas o bases de datos, de crear tablas temporales sobre nuestra base de datos. ¿Listo? Ahora
vamos a revocar los demás accesos. ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué? Los esquemas. ¿Listo? Entonces recordemos que nosotros hicimos la creación de 3 esquemas, además del público. Entonces vamos a revocar todos los privilegios que hay sobre esos esquemas al usuario o al grupo de público. Listo. Bueno, entonces hacemos lo mismo de siempre. Vamos a darle DN más para ver el listado de nuestros esquemas. Listo. Vemos que tenemos aquí el esquema de agendamiento está nulo, significa que todavía Public tiene acceso. Lo mismo medicamentos y lo mismo talento humano. Si vemos el usuario de estos esquemas como tal, perdón, el usuario de la base de datos tiene permisos como tal de uso y de creación. ¿Listo? Y estos fueron otorgados por el mismo dueño de la base de datos, o sea, Postgres. Bueno, vamos ahora a ver estas dos líneas. ¿Listo? Bueno, al grupo de public le revoqué el uso y al grupo de public le revoqué el create. Eso es lo mismo que yo hubiera colocado revoke all privilege on esquema public from public. ¿Listo? Ah, me equivoqué. Public. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque los table space solamente se pueden asignar en teoría 2 permisos. El uso como tal, perdón, a los esquemas. El uso y la creación. ¿Listo? O revoco el uso, o revoco el create, o lo revoco todos. ¿Listo? Entonces, mire que me deja hacer la revocación correspondiente. Y ahora miremos los privilegios. Listo. Entonces miremos que cambió un poquitico. Vamos ahora a hacer lo mismo para agendamiento, medicamentos y talento humano. Entonces vamos a utilizar esta línea nuevamente. Entonces revoque todos los privilegios. Ah, no, esa línea no era. ¿Dónde están los esquemas? Acá. Entonces revoque todos los privilegios sobre el esquema public. Pues ya lo aplicamos. Listo. Ahora vamos a medicamentos. Listo. Vamos a agendamiento, coma, y ahora talento humano from public. Entonces miremos si ahí escribí bien. Revoque todos los privilegios sobre el esquema medicamentos, agendamiento y talento humano from public. Ya revocó. Vamos ahora a ver los privilegios. Listo. Entonces mire que ahora solamente Postgres tiene acceso. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Entonces recordemos, siempre se va a seguir esta misma línea. El usuario al cual se tienen los privilegios, cuáles son los privilegios disponibles, en este caso el usage, que sería el uso, y además en el esquema también vamos a bloquear el create. ¿Listo? Para que no creen elementos dentro de ese esquema. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Debemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Las tablas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Hay varias formas de hacer ese proceso. Yo puedo ir por cada uno de los esquemas, ¿listo? Haciendo ese proceso, ¿listo? Revocando, o lo podría hacer dentro del esquema público, ¿listo? Que está vacío. Vamos a hacer la prueba por el momento sobre agendamiento, ¿listo? Vamos a irlo haciendo de la siguiente manera.
Bueno, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos dentro del esquema que nosotros queremos modificar. En este caso voy a verificar en qué esquema estoy. Corre en esquema, ponte como, listo. Estamos en public y ahora voy como tal a establecer el esquema. En este caso sería set esquema agendamiento. Ponte coma y voy a verificar que estoy ahí. Listo, reviso. Voy a dar /tt más. Listo. Me van a dar como tal los nombres de las tablas, nos van a dar como tal el tamaño que actualmente está ocupando, la descripción, si hubiera algún tipo de comentario. Bueno, vamos a hacer la descripción de una sola tabla. Para eso utilizamos /d y citas, el nombre de la tabla. ¿Qué nos sale? Entonces, la columna, el tipo, el ordenamiento y como tal si permite ser nulo o no nulo y cuál es el valor por omisión o por defecto. ¿Listo? Vamos a escoger de pronto otra tabla que sea un poquito más pequeña. Entonces vamos a, por ejemplo, tipos _ cita. Listo. Bueno, listo. Entonces ahí ya vemos la información. Vamos a basarnos en esta tabla que es más cortica. La otra tiene muchas llaves foráneas como se pueden dar. También tiene, está referenciada por otras dos tablas. Listo. Tiene un índice que sería la llave primaria. Aquí solamente tenemos la llave primaria y tenemos solamente una llave foránea, la cual estamos enviando. ¿Sí? La estamos enviando a cita. Bueno. Listo. Importante también conocer este nuevo comando y es / ya se me olvidó, dp. Con todos estos comandos sí empieza uno a dudar. Entonces, dentro de lo que estamos en agendamiento vamos a encontrar todos los objetos. ¿Listo? Entonces usted dice, profesora, pero ¿por qué tantos objetos? Porque, por ejemplo, dentro de la tabla citas vamos a encontrar una secuencia. Entonces, todo lo que sea un número serial tiende a ser una secuencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, pero aquí vamos a ver los privilegios y privilegios de acceso sobre las columnas y algunas políticas. ¿Listo? En primera instancia vamos a revocar todos. En esta parte de agendamiento vamos a revocar los permisos sobre todas las tablas dentro de un esquema. ¿Listo? Bueno, ahora nuestro esquema es agendamiento. Listo, espérame un momento y ya llegó el código. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estoy revocando todos los privilegios. Entonces, vamos a colocar la palabra privilege. Listo. On all tables. ¿Qué significa eso? Sobre todas las tablas. ¿Pero de dónde? Dentro del esquema agendamiento. Uy, está mal escrito. Agendamiento. From public. Entonces se lo estoy quitando. Y ya lo revocó. Ahora voy a revisar con ese mismo dp. ¿Listo? Ahora sí. Entonces ya le quité a public los permisos para que entre a jugar. Entonces usted mire, Postgres ahora tiene todos estos permisos. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Es muy importante saberlos. Listo. Entonces, ¿qué significa como tal el símbolo o la significa append? O en este caso es el permiso de insert. Significa que puede agregar nuevas filas a las tablas. Listo, en este caso la tabla de citas. Bueno, ahora pasemos a la siguiente. R significa read y
técnicamente nos está diciendo que tiene el permiso de select, o sea que puede leer los datos de la tabla. Siguiente sería W, que sería write o escribir. Significa que puede modificar los datos de la tabla, significa que puede hacer un update. Ahora este D de delete, minúscula, tengan cuidado con eso, significa que puede eliminar filas de la tabla. Bueno, esta D como tal, mayúscula, significa que puede hacer un truncado o truncate, significa que puede vaciar completamente la tabla. Luego tenemos la X, que significa reference, eso significa que puede crear claves foráneas o llaves primarias por X que referencien a esta tabla. ¿Listo? Ahora tenemos, por ejemplo, la T. La T significa que puede crear triggers sobre la tabla y además de eso está maintain. ¿Listo? Que significa que puede aplicarse algún tipo de mantenimiento sobre esta tabla. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo en los otros esquemas. Entonces vamos a mirar dónde está la línea acá. Entonces revoque todos los privilegios sobre todas las tablas en el esquema agendamiento en este caso, y ya lo hicimos. Ahora vamos para medicamentos 2, ahora vamos, también podemos vamos a intentarlo hacer sobre talento humano, y dado el caso hubiera en public, ya quedó revocado. Pero ¿qué sucede? Si yo doy TP, no me va a dejar ver la información de agendamiento. ¿Listo? Entonces yo tengo que ir hacia hacia otro lugar. Entonces en este caso voy a trasladarme esquema. Set esquema. Vamos a ir a talento humano. Y voy a darle DP. Entonces miren que ya todo ya tiene permiso. Postgres como tal solamente tiene estos permisos. ¿Listo? Para concluir con este video, vamos a exportar los resultados de mirar los diferentes permisos. Vamos a buscar el /o. Listo. Y vamos a colocarle privilegios list 1. Listo. Y ahora vamos a comenzar a listar cada uno de ellos. /db más para mirar los table spaces. Ahora /l para revisar lo que corresponde a las bases de datos. Ahora /dn más para revisar esquemas. Ahora, estando dentro de lo que corresponde el esquema de talento humano, listo, vamos a listar las tablas. Listo. Ahora vamos a listar lo que corresponde a los privilegios. Listo. Y ahora vamos a listar nuestros usuarios. Y vamos a cerrar con O este archivo. Listo. Vamos ahora a ver nuestra carpeta. Y aquí tenemos nuestros privilegios. Entonces, nuestro table space tiene permiso para crear, listo, sobre Postgres.
Ahora nuestras database tienen permiso para crear tablas temporales y además de eso para conectarse. ¿Listo? Bueno, ahora sobre esquemas están los permisos de qué? De uso y de creación. Listamos nuestras tablas dentro del esquema de talento humano. Listo. Aquí está toda la información, pero también podemos listar los privilegios y aquí están todos los permisos, desde insertar, lectura, escritura, que sería el update, eliminar, truncar, triggers, mantener. ¿Listo? Entonces ahí estamos y también podemos ver los diferentes roles. ¿Listo? Gracias, nos vemos en el siguiente video.